¿Me confirman si ven la pantalla? Sí se ve, doctor. Listo, entonces vamos a continuar con la segunda parte que nos quedamos el día de ayer. Bien, entonces aprecian la pantalla, ¿no? ¿Qué están viendo? Hipersensibilidad, doctor. Listo, bien. ¿La hipersensibilidad es un efecto adverso? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya. ¿Depende de la dosis? ¿Aló? ¿Están allí? Creo que se han ido. Yo también me voy a ir. No depende. ¿Aló? Alguien estaba interviniendo. ¿Depende o no de la dosis? No, doctor. No depende de la dosis. Ciertamente, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la hipersensibilidad? ¿Qué es la hipersensibilidad? Doctor, buenos días. Vendría a ser cuando un fármaco desencadena una reacción de anticuerpos. No, ¿cómo se dice? Inmunológica. El organismo. La hipersensibilidad en general no es sino una respuesta del sistema inmunológico, pero exagerada. Como dicen, el sistema inmunológico sí entra un antígeno, cualquiera que sea, y sí tiene derecho a eliminarlo, es su función, pero hace un gran escándalo. Y como hace un gran escándalo, eso va en contra del propio organismo. Entonces es una respuesta inmunológica exagerada. Ahora, si lo aplicamos a los fármacos, entonces aquí el sistema inmunológico detecta al fármaco, ¿no? Y como es una sustancia extraña, eh, hace una reacción, ¿no? Pero una reacción intensa que sí ya pone en peligro a la persona, ¿no? Ahora bien, este tipo de reacción o de hipersensibilidad, claro, está mediado por todos los mecanismos que tiene la reacción inmunitaria, por las citoquinas, ¿no? Por ejemplo, y también que controlan esto, y también por las sustancias efectoras, histamina, serotonina, bradicinina, etcétera, ¿no? Y inclusive ácido araquidónico, la activación del ácido araquidónico que da lugar a prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, etcétera. Y también hay algunos citoquinas que son efectoras, ¿no? El factor de necrosis tumoral, por ejemplo, y todos ellos. Entonces, se va a dar, ¿no? Ahora, ustedes saben, porque ya llevaron el curso de inmunología, que la hipersensibilidad puede ser clasificada primero en dos grandes grupos. La hipersensibilidad inmediata, rápida, y la hipersensibilidad retardada. Pero también puede ser clasificada en 4 tipos de hipersensibilidad. Tipo 1, tipo 2, 3 y 4. ¿En qué consiste la hipersensibilidad tipo 1? Aló, inmunólogos. ¿Están ahí? Sí, doctor, vendría a ser cuando la reacción es inmediata. O sea, al instante, apenas es administrada el medicamento. ¿Cuánto inmediata? Hay que darle un tiempo estimado, ¿no? Por lo menos.
En los primeros minutos sería, doctor. Bueno, tal vez no se acuerden, pero por lo menos lean, ¿no? La hipersensibilidad tipo 1 es comúnmente conocida como alergia. Está de la forma más benignas, entre comillas, como es la urticaria, por ejemplo, hasta la reacción más grave que sí pone en peligro la vida del paciente, que es una reacción anafiláctica. Y su forma grave de la reacción anafiláctica es el shock anafiláctico, que si no se actúa inmediatamente, el paciente puede fallecer en minutos, 10, 15 minutos. Ahora, lo que es cierto, cuando empieza una hipersensibilidad, cualquiera de ellas, pero estamos hablando de hipersensibilidad tipo 1, puede empezar así con un cuadro benigno, digamos, ¿no? Una urticaria, todo, pero no se sabe hasta dónde va a llegar. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la condición para que haya una reacción de hipersensibilidad? Hay una condición. Y que es aplicable a todos los tipos de hipersensibilidad, tipo 1, 2, 3, 4, pero estamos en la 1. ¿Cuál es la condición para que haya una reacción de hipersensibilidad? ¿Aló? ¿Han hecho inmunología, sí o no? Sí, doctor. Ya, entonces, ustedes me pueden dar esa respuesta. ¿Cuál es la condición para que haya una hipersensibilidad? Y en este caso, hipersensibilidad tipo 1. Que el individuo haya sido sensibilizado. Listo, ya leyeron, por lo menos ahora. El individuo debe estar previamente sensibilizado. ¿Y qué significa previamente sensibilizado? Haya tenido que tener al menos un contacto con lo que le está ocasionando la alergia. En este caso sería que haya tomado el medicamento. Al menos una vez al menos. Claro, que ya el organismo conozca ya estamos hablando de fármacos, que ya el fármaco le haya sido administrado. Si es por primera vez que se le administra el fármaco, ¿habrá reacción de hipersensibilidad? No. No va a haber. No va a haber, porque recién el organismo lo va a reconocer y va a desarrollar una respuesta, que es finalmente el rechazo, ¿no? Entonces, no va a haber. El problema que nosotros tenemos es que no sabemos si en verdad esa persona, el paciente, tomó o no ese medicamento. Eso nos pasa frecuentemente. No sé si ustedes se acuerdan o sepan que antes de los 5 años les dieron o no penicilina. Antes de los 5 años les dieron o no penicilina. No se acuerdan o no saben, ¿no? Claro que ahora sí ustedes pueden decir en qué momento les dieron penicilina porque ya son mayores, y si es más, de repente hace poco nomás ya tuvieron, ¿no? El problema es estar seguro de que no recibió, y ahí está el problema. El mismo paciente no nos puede informar a veces, o muchas veces, si es que recibió o no. Entonces hay que irse en precaución. Pero si estuviéramos seguros de que no ha recibido, sí, en la primera vez que se le administra el fármaco no va a hacer reacción inmunológica. Pero si ya recibió, entonces va a hacer este tipo de problemas. Ahora bien, el mecanismo de esta respuesta es básicamente que por alguna razón, cuando se organiza la respuesta, lo que se forman son las inmunoglobulinas M primero, luego la G, va variando, ¿no? Pero por alguna razón dan preferencia a la formación de inmunoglobulina E, que son los receptores de los mastocitos y que activan a su vez a los mastocitos cuando toman contacto con el antígeno. Una vez sensibilizada la persona, ya hay anticuerpos inmunoglobulina E, y entonces, como ya están fijados a los mastocitos,
inmediatamente van a liberar sus contenidos, esto en 5 a 30 minutos, ¿no? Y se va a liberar lo que es la histamina, los derivados del ácido araquidónico. Y ahí tenemos entonces la presentación, ¿no? Es rápida. ¿Qué fármacos inducen generalmente este tipo de alergia? Las penicilinas ciertamente están en la cabeza, las sustancias yodadas, los anestésicos locales, la heparina, la insulina bovina, porcina, sí, pero hoy en día se tiene sobre todo la insulina humana, claro que también es sintetizada, o producida, no sintetizada, producida. Se produce insulina humana y ya no se utiliza la insulina bovina ni porcina, ¿no? Entonces, por eso, en estos casos, la insulina no produce alergia, ¿no? Cuando se utilizaba la insulina bovina, porcina, sí. La hipersensibilidad tipo 2, ¿en qué consiste? ¿Aló? ¿En qué consiste la hipersensibilidad tipo 2? Recién están desempolvando sus libros, abriendo sus archivos. Estos inmunólogos. Su paciente ya se fue, ¿ah? Tipo 2, como dice su nombre, es citolítica o citotóxica. ¿Eso qué significa? Yo creo que me voy a tomar desayuno. Sí, me voy a tomar desayuno. ¿Están ahí? Sí, doctor, estamos, no se vaya. Yo me voy a ir, pues, si no me contestan. Relacionado a que es citotóxica, es decir, que va a ser tóxica para las células. En este caso, la alergia tipo 2 está más en relación con las células del sistema circulatorio y va a ser tóxica para estas células. Y cuando decimos tóxica, ¿qué significa? Que la va a destruir, la va a eliminar. Por eso es citolítica. Ahora, ¿qué células pueden estar afectadas por este tipo de reacción de hipersensibilidad? Los eritrocitos, por ejemplo. ¿Y eso cómo se llama? Hemólisis. Claro, hay hemólisis. Anemia hemolítica. Es la anemia hemolítica, ¿no? ¿Qué otras células pueden ser afectadas? Las plaquetas. Y por eso se tiene la púrpura trombocitopénica. Los glóbulos blancos también, y entre ellos los granulocitos. Tenemos agranulocitosis. El asunto es de que sí se da una respuesta inmunológica, no, digamos normal, no normal, sino esperada a base de inmunoglobulinas MG, pero el anticuerpo se va contra un antígeno que está en la superficie de la célula. Entonces destruye la célula porque destruye su membrana, ¿no? Ahora bien, generalmente esto se da por una opsonización y fagocitosis de las células. Acuérdense, cuando hay este tipo de respuesta, el sistema, hay todo el complemento y todo lo demás, hay mecanismos que opsonizan, ¿no? Para que se pueda destruir. Hay reclutamiento y activación de leucocitos, neutrófilos, macrófagos, que son los que van a destruir, porque ellos son los fagocitos, ¿no? Los que hacen fagocitosis. Y el complemento también puede causar citólisis directamente, pero también puede favorecer la fagocitosis, ¿no? Tipo de fármacos involucrados: penicilinas, quinidina, fenacetina, pirazolona, metimazol, sulfamidas, ¿no? Son los que más se describen que hacen este tipo de reacción. No son los únicos, pero hay más. Luego está el tipo 3, tóxico complejo. ¿En qué consiste esto? El anticuerpo se une al antígeno y forma un complejo. El complejo debe ser retirado por fagocitosis, ¿no?
Ahí están los fagocitos, son los retirados de la sangre para que no haya mayor problema. Pero por alguna razón hay mucha producción de este complejo. Y está circulando, y al pasar por los capilares, como son moléculas bastante grandes, son complejos, ¿no? Entonces pueden ser fijados en el endotelio. Y el endotelio se convierte en campo de batalla. Todos los mecanismos de destrucción del complejo anticuerpo se da en el capilar y el capilar es destruido. Ejemplo de este tipo de reacción, las vasculitis, la glomerulonefritis, ¿no? Porque el glomérulo filtra y entonces es uno de los que se expone más por su función. También está la enfermedad del suero, porque quien lo describió esto justamente fue con el suero. Vieron que se daba suero al paciente y después con el tiempo tenía esos problemas. Por eso se llamó la enfermedad del suero, ¿no? El mecanismo, como mencionamos, son inmunocomplejos circulantes, ¿no? De anticuerpos inmunoglobulina M o G. Tardan en aparecer 8 o 12 días después del contacto. Y esto se debe a los depósitos en pequeños vasos o en los capilares del complejo. El tipo 2 también demora, o sea, la hemólisis, por ejemplo, la destrucción de las plaquetas tampoco no es rápida, pero va a demorar, ¿no? Pues unos días, 5 días, 6 días, para que recién sea la destrucción lo suficiente como para ser percatado, ¿no? Por eso hay que estar vigilantes. Como mencionamos, el mecanismo de acción de la lesión es el reclutamiento y activación de leucocitos, neutrófilos, macrófagos, también mediado por el complemento, etc. Son los mecanismos efectores que se activan por el complejo antígeno-anticuerpo. Fármacos involucrados, penicilinas, sulfonamidas, sustancias opioides, radiopacas, ya casi sí, también pueden ser ellas, aunque ya es menos hoy en día, ¿no? Porque las sustancias radiopacas no son las mismas que se utilizaban antes. Está la streptomicina, la bifenilidantoína. Y la reacción tipo 4, que es conocida como hipersensibilidad celular retardada. Retardada porque se demora ciertamente, es más lenta, ¿no? Pero si comparamos, por ejemplo, con la tipo 3 o tipo 4, la manifestación va por ahí. Pero en fin, se le conoce hipersensibilidad celular retardada porque esta hipersensibilidad no está mediada por anticuerpos, sino por linfocitos, por los linfocitos CD4, que dan lugar a una respuesta inmunitaria celular. Y las células o los linfocitos efectores son los linfocitos CD8 positivos o citotóxicos. Y son ellos los que destruyen, activan también a macrófago, pueden activar inclusive a natural killer, y ellos son los encargados de destruir las células. Se presenta en 48 horas después del contacto con el fármaco, claro, siempre y cuando haya previa sensibilización. Se activan macrófagos, hay un proceso de inflamación mediado por citoquinas y hay muerte directa de las células. Acá, fármacos involucrados, penicilinas, sulfonamidas, streptomicina, fenotiacinas, tiacidas, fenilbutazona, barbitúricos como ejemplo, ¿no? Entonces se puede dar, en términos generales, este tipo, la hipersensibilidad solo se da cuando ha habido previa sensibilización. Si no hay sensibilización, entonces no se da. El asunto es que estemos seguros, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hemos mencionado que la hipersensibilidad es de 4 tipos, etcétera, pero de esa manera no lo vemos, ¿no? Sabemos que es así, pero no lo vemos. Y entonces la hipersensibilidad tiene formas en las cuales se manifiesta. Ahora bien, dentro de las formas en que se manifiesta están, por ejemplo, las manifestaciones dermatológicas, el exantema, ¿no? Y con todas sus variedades, este es un tipo, por ejemplo, de exantema, por ejemplo. También la podemos llamar como urticaria, ¿no? Y como mencionamos, puede ir desde una dermatitis de contacto, y la dermatitis de contacto es una hipersensibilidad tipo 4. Un angioedema, que es hipersensibilidad tipo 1, hasta también la urticaria difusa y una erupción maculopapular diseminada. Inclusive la púrpura,
trombocitopénica se expresa en la piel. Entonces hay púrpura, ¿no? Ahora bien, inclusive también puede haber un efecto sobre la médula ósea, pero estamos hablando de la manifestación dermatológica. Entonces la piel es el órgano más afectado. Las 4 formas de hipersensibilidad pueden manifestarse en la piel, ¿no? Como mencionamos, bajo la forma de exantema, angioedema, dermatitis de contacto, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente, a nivel de la sangre también, ¿no? Hay manifestaciones hematológicas. Pueden afectar la sangre circulante. Por ejemplo, si hay destrucción del glóbulo rojo y tenemos anemia, y la anemia hemolítica, o cualquiera de los componentes celulares, por ejemplo, las plaquetas, tenemos trombocitopenia. Y también las células, los granulocitos, los eosinófilos, por ejemplo, pueden ser afectados. Y pueden ser afectados también todas las células. Entonces lo que tenemos es una pancitopenia, ¿no? Ahora, está la pancitopenia que afecta a todas las células blancas, ¿no? Puede haber manifestaciones hepáticas que afectan al hígado y se va a manifestar, por ejemplo, en algunos casos con ictericia colestásica o hepática, ¿no? Puede haber manifestaciones renales, como liguria o el síndrome nefrótico, ¿no? Inclusive en una glomerulonefritis, como hemos mencionado anteriormente. Puede haber manifestaciones pulmonares que pueden afectar los broncos, broncoespasmo, y también puede afectar el parénquima con infiltrado eosinófilo. Ahora bien, pueden afectar a todos los órganos, ¿no? Y más bien la gravedad es variada. Desde la forma benigna, un exantema, erupción a nivel de la piel y curar sin tratamiento inclusive, pero esto puede ir hasta un cuadro de shock anafiláctico y puede ser mortal si no se trata de manera inmediata. Ahora, cuando estamos en la sospecha de que hay una hipersensibilidad, cuando sí hay previo contacto ya con la sustancia o algo similar, si bien es cierto, no sabemos si le estamos dando por primera vez, etcétera, el fármaco, pero podemos indagar, ¿no? Si esa persona es susceptible a hacer alergias. Y hay predisposición familiar, ¿no? Si el papá y la mamá tienen alergias, ¿no?, a diferentes, digamos, sustancias, muy posiblemente que un 50% de probabilidad que el hijo haga hipersensibilidad. No a las mismas sustancias, pero que sí va a ser. Si uno de los padres tiene antecedentes de alergia, el hijo posiblemente tiene 30% para hacer hipersensibilidad. Entonces aquí se indaga, ¿no? ¿Tiene usted alergia? La misma persona, el mismo paciente. Dice, no tengo ninguna. Bueno, uno puede estar pensando que no hay. Y sus familiares, no hay alergia, o no conoce, o no hay manifestaciones. Bueno, la posibilidad que haya alergia es baja, ¿no? Pero si nos dice, sí, en mi familia, mi papá y mamá hace alergias, ya uno se pone en alerta. Y usted, sí, soy alérgico al pescado, al chocolate, ya. Entonces hay que tener muy en cuenta ese dato, porque nos está señalando cierta predisposición a la persona para que haya hipersensibilidad, ¿no? Ahora bien, que cuando se ha presentado la alergia a la hipersensibilidad, no necesariamente fue por una dosis exagerada, fue una dosis pequeña inclusive, o a la dosis terapéutica. No fue, porque si fuera una sobredosis, ¿qué tipo de efecto adverso tendríamos? ¿Aló? Si es que le damos una dosis exagerada, ¿qué tipo de efecto adverso vamos a tener? Una toxicidad patológica. Toxicidad, lo que vamos a tener es toxicidad, ¿no? Y acá hay una confusión que usualmente la gente da, ¿no? Cuando le da, digamos, una alergia, una urticaria, le salen sus granitos y todo lo demás, ¿qué dice la gente?
¿Qué Me he dice? intoxicado, dice. Se ha intoxicado. Y en realidad eso no es intoxicación, ¿no? Es una hipersensibilidad lo que está haciendo. Entonces, un poco es el argot popular, pues, digamos, ¿no? Que menciona, sí, me he intoxicado, ahí está con sus ronchas, con su urticaria, todo. Pero uno sabe que no es una intoxicación. La manifestación de la hipersensibilidad no está en la relación dosis-efecto o dosis-respuesta. No corresponde esa curva que hemos analizado y tanta cosa, no le corresponde, ¿no? La reacción no está relacionada con los efectos del fármaco. El fármaco es un que se llama hipnótico somnífero, pero está lleno de granos. ¿Qué tiene que hacer? No tiene que hacer nada, ¿no? Entonces no hay relación entre los efectos del fármaco y la manifestación de la hipersensibilidad. Puede haber también otras manifestaciones alérgicas al mismo tiempo. Debemos tomar en cuenta lo siguiente, que esa clasificación que hemos hecho de 4 y que lo trabajamos todo, nos sirve para expresar o para, digamos, ver el mecanismo de acción, la patología de la hipersensibilidad, ¿no? Pero el organismo no se lleva por eso. No es que tenga que elegir de los 4. No elige y puede dar una manifestación en combinación y todo lo demás. Entonces, no es que el organismo no se encasilla a los 4 tipos. Por eso sus manifestaciones alérgicas pueden acompañarse de combinaciones, ¿no? Y eso hay que también tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, la reacción afecta solamente a una minoría de población, eso hablando ya estadísticamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos efectos dermatológicos. La urticaria, que hemos visto anteriormente, este es un angioedema. Los párpados se edematizan, los labios también. Acá todavía no se ha edematizado el labio. ¿Cuál es el problema del angioedema? Que cierre los ojos no tiene mucho problema. Que se le hinchen los labios tampoco no habría mucho problema. Pero ¿cuál es el problema del angioedema? Aló, inmunólogos. No le va a permitir respirar porque también va a haber una inflamación a nivel de los vasos en sus pulmones. Lo que va a haber, sí, ciertamente, es un edema de lengua y de laringe. Y eso lo asfixia. Entonces, cuando uno tiene este cuadro, es una emergencia. Aunque la persona aparentemente esté bien, ¿no? Claro, estará con sus párpados hinchados, inclusive los labios, y nos está hablando y nos responde, pero es una emergencia y hay que actuar inmediatamente. La púrpura, ¿no? Que es una reacción tipo 4, destrucción de plaquetas, ¿no? Esta es una púrpura, por ejemplo, por una trombocitopenia. Una vasculitis que se manifiesta a nivel de piel, pero la vasculitis se puede dar en cualquier órgano. Muchas veces ha sido operado un paciente por aparentemente una apendicitis, pero era una vasculitis, ¿no? Y una peritonitis, inducida no por una apendicitis, que es lo más frecuente, sino una vasculitis. Aquí hay que hacer rápidamente el estudio o la anamnesis en el paciente, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces eso hay que hacer para poder descartar, ¿no? Y bueno, que si era necesaria la operación aún así, sí, porque hay zonas de necrosis y hay que actuar, ¿no? Está el eritema multiforme, ¿no? Que es de tipo 3, muy comúnmente asociados a barbitúricos, cotrimoxazol, penicilina, sulfonamidas, ¿no? Y sí se ha encontrado que está digamos, es una reacción basada en inmunoglobulina M más C3, que está alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto lesiona, y de ahí la forma en que se presenta como eritema. Ahora, una forma más grave del eritema multiforme es el síndrome de Stevens-Johnson, que se le agrega la forma vesiculosa.
Afecta a la piel, la boca, los genitales, a jóvenes, a niños, a mujeres. ¿Quiénes presentan más reacciones de hipersensibilidad? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres. En términos generales, las mujeres, ¿no? Bueno, acá con respecto al síndrome de Stevens-Johnson es una relación de 2-1, ¿no? Y esta es una forma más grave del eritema multiforme. Durante 1 a 14 días presenta erupción cutánea en conjuntivas, mucosa oral, ¿no? En orificios nasal, genitales, úlceras, o una dermatitis ulcerosa, febrícula y cansancio. Y cuando se está con estas manifestaciones, ya con erupciones, úlceras y lo demás, aparece o puede darse el síndrome de Liel, que es la forma grave con necrosis tóxica epidérmica, ¿no? Esta es la forma. Este es, por ejemplo, un síndrome de Liel. Este es un eritema multiforme, porque las lesiones varían, ¿no? Esto ya está pasando inclusive a síndrome de Liel, pero viene a ser un síndrome de Stevens-Johnson. Y este sí es el síndrome de Liel. Es el mismo mecanismo, pero mucho más grave. La dermatitis de contacto, ¿no? Que esta no es una reacción antígeno-anticuerpo, sino de hipersensibilidad tipo 4. Antes, hoy en día ya ha disminuido bastante, porque ya casi, no es que no laven la ropa, ni tampoco sean pocos los que lavan la ropa, pero ha disminuido. Antes había más personas que se dedicaban a lavar, ¿no? Entonces el detergente les causaba esta dermatitis de contacto, sus manitos, ¿no? Como se ven en la figura. Muy pruriginosa, dolorosa, ¿no? Sobre todo también las mamás cuando cocinan. Utilizan sustancias, no sustancias, sino por ejemplo la cebolla, el ajo, y son bastante irritantes. Ya por sí ellos pueden causar irritación a la yema de los dedos, las manos, etc. Pero también puede desencadenar una dermatitis de contacto. Hoy día las mujeres ya casi no cocinan, no. Han disminuido en la cocina, diríamos, ¿no? Y si usan guantes, las que lavan usan guantes. Bueno, entonces ha disminuido. Por ejemplo, es una dermatitis de contacto muy probable a algún, que se llama un medallón, algo que se utiliza frecuentemente, ¿no? Anteriormente, o al inicio, bueno, no sé tan el inicio, pero por ejemplo, los broches, los cierres eran cromados, metálicos, y desencadenaban dermatitis de contacto. Por eso hoy en día hay ya muy pocos, excepto en la ropa que es externa, que no tiene contacto con la piel. Utilizan, digamos, componentes metálicos, pero todo lo que está pegado a la piel ya no se utilizan los componentes metálicos, ¿no? Porque desencadenan dermatitis de contacto. Y también una forma de saber, ¿no? Esos collares, dijes, esas cosas que son supuestamente de oro, son oro puro y son de plata, digo, ¿no? Si en verdad son de oro y de plata, no causan dermatitis. Pero si dicen que es de oro, de plata y causa dermatitis, ya sabieron que, ya se dan cuenta que no era como lo presentaba. Los efectos hematológicos, ¿no? Está la anemia hemolítica, y que se explica por uno de los 4 mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en caso de la penicilina, se une a las proteínas estructurales de la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Y actúa como un apteno. En realidad, la penicilina no es el antígeno, es el apteno. Y se une, digamos, a una proteína y le cambia la estructura. Y ahí es el sistema inmunológico donde lo reconoce como extraño a esa proteína o a esa estructura que ha cambiado, pero por acción del apteno, en este caso la penicilina. Y entonces desencadena, por ejemplo, en este caso una hipersensibilidad tipo 2, ¿no? Las cefalosporinas pueden inducir la formación de antiglobulina directa positiva, pero aunque no produzcan hemólisis inmediatamente, ¿no?
Ahora, ¿por qué? O sea, ¿cuál es esa proteína? La antiglobulina, o sea, la antiglobulina, o sea, ¿cuál es esa globulina? Es muy inespecífica, no se ha podido establecer algún tipo especial de globulina para que cause este problema. Puede dar la formación de complejos fármaco o fármaco anticuerpo, es decir, antígeno-anticuerpo, ¿no? Esto se fija el complemento al glóbulo rojo. Y entonces el complemento hace su trabajo sobre la membrana del glóbulo rojo, dando lugar a una reacción de tipo 3 y lo destruye. Prácticamente ahí el glóbulo rojo es el espectador inocente. Simplemente está viendo la pelea, pero le afecta, ¿no? El cuarto mecanismo parece ser un problema autoinmune, que el fármaco induce la sensibilización de la célula T al glóbulo rojo al modificarlo durante su desarrollo. El glóbulo rojo se va desarrollando y no tanto desarrollando porque ya sale en la circulación, pero finalmente es sensibilizado, mejor dicho, el antibiótico cambia su estructura y quien lo reconoce es la célula T, no el linfocito B, sino la célula T. Y por eso desarrolla una hipersensibilidad tipo 4. Está la trombocitopenia inducida, inmunoinducida, que es hipersensibilidad tipo 3, que es espectador también inocente. En este caso, la plaqueta es la que está viendo la pelea entre el complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? Con activación de complemento y todo lo demás, ¿no? Fármacos asociados, la clorotiazida, digitoxina, quinidina, quinina, etc. La granulocitosis y neutropenia. Eso es raro, ciertamente, ¿no? Asociado a también se le considera como asociado a toxicidad medular, porque también es cierto, hay fármacos, y les mencionaba anteriormente, que por ejemplo la aplasia medular que se da por el uso del cloranfenicol es por una lesión a nivel de la médula ósea. Y en caso de la depresión medular también el cloranfenicol es el que afecta a la médula ósea. Entonces hay una toxicidad medular. Entonces, la causa de una granulocitosis, neutropenia o la aplasia medular no estrictamente está relacionada con una forma de hipersensibilidad. Puede ser una toxicidad de la médula y puede afectar cualquiera de las líneas de celulares que tiene, ¿no? Aún así se ha detectado anticuerpos contra los leucocitos asociados, por ejemplo, a amidopirina, quinidina, quinina, ¿no? El síndrome lúpico, lupus, ¿no? Pero inducido en este caso por fármacos, por eso se llama eso síndrome lúpico. Es un poco complicado. Esto puede suceder que el fármaco se una a la proteína de la célula, produciéndole la sensibilización. Y claro, la célula es destruida. Pero esto da lugar a que se libere el DNA y los componentes nucleares, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, para el sistema inmunitario, el DNA y los componentes nucleares, como ¿cómo se llaman las proteínas que están en el núcleo? Hay proteínas que envuelven al DNA para que esté organizado. ¿Cómo se llaman las proteínas? Histonas. Las histonas, ¿no? El sistema inmunológico no sabe que existen ellos no saben, porque están dentro de la célula y el sistema inmunológico no llega adentro. Entonces, si por alguna razón la célula es destruida y se libera el DNA y también las proteínas, entonces el sistema inmunológico lo puede detectar y lo detecta como extraño. Y forma anticuerpos y da lugar a una respuesta inmunológica. Ya está sensibilizado. Por alguna razón, el sistema inmunológico se acuerda o debe haber una exposición nuevamente del DNA y empieza a destruirlo. Y daña, ¿no? Dañar células, todo. Y de ahí que se dé el síndrome lúpico. Si no, ustedes recuerden nomás el mecanismo de acción del lupus.
en el lupus eritematoso sistémico sobre todo, ¿no? Pero es más o menos el mismo mecanismo, ¿no? No se comprende bien en realidad por qué un fármaco haría eso. Lo más probable es que también actúe con apteno, pero induzca la destrucción de la célula con liberación de DNA, y eso se expone, ¿no? Fármacos involucrados, la hidralazina, por ejemplo, que está relacionado con anticuerpos contra las histonas. Ahora tenemos los efectos hepáticos. Claro, mencionamos que puede haber un daño al hígado, ¿no? Pero sobre todo se piensa que más es un daño tóxico que inmunológico. Pero aún así se ha detectado participación inmunológica como anticuerpos, por ejemplo, ¿no? La cloropromacina, por ejemplo, puede dar lugar a ictericia colestásica con fiebre e infiltrado eosinófilo. El caso del alotano, por ejemplo, puede dar lugar a una hepatitis por alotano, un proceso inflamatorio, que semeja igual, tal cual como si fuera una hepatitis tipo A, tipo B, ¿no? Igualito. Lo único que diferencia es el antecedente que ese paciente hace unos días, claro, tuvo una operación, etcétera, y se le administró el alotano. Los riñones también pueden ser afectados, como mencionamos, ¿no? Anteriormente. Está, en este caso, un síndrome nefrótico y la insuficiencia renal oligúrica, ¿no? Y están asociados a reacciones inmunitarias, a fármacos, a través de reacción tipo 2, ¿no? como componente también de la enfermedad del suero. Claro, sería tipo 2 siempre, ¿no? Ahora bien, dentro de las patologías que se causan son la glomerulonefritis asociada a inmunoglobulina Gn y complemento en el glomérulo, el síndrome nefrótico por inmunocomplejos, la nefritis intersticial por complejos fármaco-anticuerpo que se unen a la membrana celular, y también siempre está presente el complemento. Y también vasculitis por lesiones granulomatosas alrededor de las arteriolas, ¿no? Tenemos los efectos pulmonares, por ejemplo, tipo asma, ¿no? Que aparece con frecuencia como parte de la anafilaxia general. La anafilaxia no solo ya es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, pero es general. Afecta piel, pulmones, todo el sistema circulatorio. ¿De qué muere la persona con shock anafiláctico? Por un edema de bronquios, ya se muere asfixiada, y como hay una vasodilatación, hay un colapso cardiovascular. Conclusión, se muere por asfixia y colapso cardiovascular. Es lo que lo mata. Claro que también hay manifestaciones en otros lugares, intestinal, todo eso, pero eso no lo mata, ¿no? Mucho le da diarrea, ese tipo de cosas. Pero que lo mata al paciente de shock anafiláctico es eso. La asfixia y el colapso cardiovascular. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento para el shock anafiláctico? O la shock anafiláctico, sobre todo, por la anafilaxia también. ¿Aló? ¿Cuál es el fármaco de elección? ¿No hay? ¿Ya se fueron? Yo también me voy. Después de la hidrocortisona o algo. Y eso sí deben saber. Un paciente con shock anafiláctico deben estar preparados. Adrenalina. Adrenalina. Claro. ¿Y por qué la adrenalina? Para hacer vasoconstricción en los vasos, broncodilatar, o sea, dilatar los bronquios y eso principalmente. Claro. Es broncodilatador, el más potente que se tiene, y es vasoconstrictor, ¿no? Y entonces eso hace que se corrija por lo menos las dos cosas más graves que le pueden matar al paciente. Por eso
uno tiene que, si está dando, digamos, usa fármacos, todo, debe andar con su botellita con su ampolla de adrenalina. ¿En qué se disuelve la adrenalina? En agua, en suero fisiológico. En suero fisiológico. ¿Aló? Eso van a averiguar bien, ¿eh? Entonces se anda con eso. ¿Y qué cosa se tiene? Y con una jeringa, por lo menos de tuberculina, porque se administra por vía subcutánea, por lo menos, ¿no? Eso les digo para un caso de emergencia donde no se está en el hospital, ¿no? Están ahí en el puesto de salud, que están como serumistas, y se les presenta el cuadro. Su adrenalina con su diluviente, ¿no? Y su jeringa de tuberculina. ¿Qué cosa se hace? Se carga 1/10 de adrenalina y el resto del diluyente. Y por vía subcutánea se le envía. Tal vez no sea el tratamiento completo, pero sí va a poderles permitir que puedan desplazar al paciente al hospital o a un centro más complejo donde sí se le puede dar el tratamiento de manera, digamos, mucho mejor, ¿no? Ahora, el tratamiento de soja anafiláctico, la anafilaxis está en base a adrenalina, glucocorticoides y antihistamínicos, los tres, ¿no? Claro, pero generalmente eso ya, las mejores condiciones son las hospitalarias, ¿no? O un centro de salud que esté adecuado y que tenga los recursos. Pero generalmente esto se puede presentar caminando, ¿no? Afuera. Y por lo menos estos, y si estábamos acá en Puno, por lo menos eso les va a ayudar a llegar al hospital. O si es que mejor lo llevan directamente al hospital, ¿no? Pero están contando minutos, ¿no? Entonces, eso siempre es bueno tener, ¿no? Ahora bien, puede haber también eosinofilia pulmonar por el uso de que sean sustancias ácido amino salicílico, carbamazepina, procarbazina, clorpropamida, ¿no? Puede haber una neumonitis intersticial, que no es una neumonía, sino una neumonitis, con tratamiento de nitrofurantoína, ¿no? Citostáticos. Puede haber alveolitis inducida con metotrexato, acompañada con infiltrado eosinófilo, granulomas, con linfocitos CD4 positivo, por ejemplo. Y un poco que también la miodarona con la alveolitis, pero en este caso predominan los linfocitos CD8. La nitrofurantoína induce transformación linfoblástica de las células de los pacientes con síntomas pulmonares agudos. Y esta es una complicación, ¿no? Con anticuerpos contra la albúmina tipo inmunoglobulina G. La bleomicina es una de las que puede inducir neumonitis intersticial y fibrosis pulmonar. Aunque aparentemente esta fibrosis pulmonar no se considera como un fenómeno tóxico, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegaríamos, porque esto ya lo vimos anteriormente. Bien, entonces llegamos hasta aquí por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Nada que preguntar, listo. Si es así, entonces nos vemos con el grupo A las... ¿A qué hora está programado? 10:30, ¿no? Sí, por favor. ¿Listo? A las 10:30 nos vemos. ¿Listo? Que tengan... Listo, doctor. Buen día, gracias. Buen día. Buen día, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, doctora. Hasta luego. Hasta luego.